versículo 16. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pero Israel pronto engordó y se olvidó rebelde. Y se volvió rebelde. Se volvió rebelde, perdón. Don El permisito, pueblo déjame. aumentó de peso, Permisito, déjame se cruzar. puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos, al rendir culto a dioses ajenos, y enfureció con sus actos detestables. Sigue diciendo, ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Y el reproche, descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. Aquí nosotros vamos a detenernos un poquito en esto que Moisés le acaba de decir a ellos, de que los demonios que reciben sacrificios son a la vez dioses. Hay dos términos, demonios y dioses, y son como si fueran términos sombrillas para poder poner un rufo o un techo que abajo hay muchas cosas y tienen esos nombres para que nosotros podamos ver a qué. No se ve bien ahí atrás. Yo trato de ponerlo. Soy yo que no tengo lente. Trato de ponerlo lo más grande posible para que los de atrás puedan ver. Porque veo que están. No, es que también Camilo está ciego. Ciegos, pastora, no se Sí, preocupe, ese es el no problema. Estamos afilando los lentes. Por ejemplo, yo quiero que nosotros nos enfoquemos bien en esto. Porque cuando nosotros hablamos de demonios en las iglesias, o cuando nosotros leemos, tenemos el concepto de lo que los evangelios nos dicen, de los demonios que son espíritus malvados o impuros. Ese es el concepto que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, de que esos son. Pero Moisés no habla de ese mismo concepto. Ni tampoco lo hace Pablo cuando en 1 Corintios dice que le ofrecen sacrificios a demonios. Vamos a ver si nosotros podemos aclarar un poquito esto para identificar qué fue lo que Moisés quiso decir aquí. Por ejemplo, Pablo también cita Deuteronomio 32:17 en la carta a los Corintios, cuando en la parte donde dice ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios. Los sacrificaban a los demonios y no a Dios. Las mismas palabras que Moisés usa. Por lo tanto, Pablo está hablando de estos dioses de los que también Moisés habla. Muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer, por ejemplo, en Efesios, cuando el apóstol se refiere en el 1:21 y él dice que Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, aquí Pablo sí está hablando de demonios. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo también, sino en el mundo que vendrá. Específicamente Pablo aquí está hablando de lo que es el mundo espiritual demoníaco. Y también en Efesios capítulo 6 en el versículo 12, Pablo habla de que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Estos dos versículos se refieren a demonios en sí, demonios espirituales. Distinto a lo que en Deuteronomio 32:17. Vamos a ver cómo se le sirve a esos demonios. ¿Cuál es la amenaza demoníaca según Pablo? Por ejemplo, los israelitas en el desierto, yo quiero que nosotros, miren mis amados, esto es muy importante para la vida espiritual de nosotros. Y yo creo que prestemos bien, mucho oído a esto. Porque cuando yo me encontré con esto, yo misma abrí la boca.
los israelitas en el desierto habían idolatrado a otros dioses y habían sido castigados al no ser admitidos a la tierra prometida. Para Pablo esto podría ocurrir otra vez en la iglesia de Corintios. Esto es lo que Pablo está tratando de decirle a ellos. Vamos a desglosar un poquito para poder entender qué fue lo que Moisés escribió aquí, qué también fue lo que Pablo escribió. A veces el creyente o el ser humano tiene un aire de superioridad intelectual que no mide el peligro de los poderes que están detrás de ciertas participaciones. Vayan agarrando. Participaciones que son cultos a demonios. No es que usted está hincado ante un demonio, ni que usted es un satanista. Estoy hablando en términos genéricos, no dirigiéndome a ustedes, sino utilizando la palabra para poder... no es ese tipo de hacer culto a demonios. Se está hablando de prácticas que se hacen en nuestras vidas cotidianas, que son sacrificios a demonios. ¿Cuál es la amenaza demoníaca según Pablo? Pablo vuelve a los ejemplos en este capítulo de 1 Corintios 10, a los ejemplos del pueblo de Israel, de la idolatría, de la fornicación y de la murmuración. Estos tres se lo tiene y lo cataloga como servirle a los demonios. En 1 Corintios 7, por ejemplo, él dice: ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice la escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. No me lean aquí abajo, léame aquí nada más. Por lo pronto, el apóstol Pablo está relacionando servirle a los demonios, hacerle culto a los demonios con diversiones paganas. Yo estoy usando la misma Biblia para que la Biblia hable. Esto no se inventó la pastora. En el verso 8 de 1 Corintios 10, él habla del tercer tipo de participación que se tiene para hacer culto a los demonios. No debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. Y el punto 3, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. ¡Wow! Aquí hay 3 calificativos que nos hablan de rendirle culto a los demonios cuando se hacen estas 3 cosas: la diversión es pagana, la inmoralidad sexual y la murmuración. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar esto? ¿Quiénes son los que murmuran? Suéltense. Nosotros. No. Estos son, dice Gálatas capítulo 5, cuando describe cuáles son los frutos de la carne. En los frutos de la carne habla de la murmuración, habla de la inmoralidad sexual y habla también de darle riendas sueltas al cuerpo para uno divertirse de la manera que uno se sienta bien. Entonces, los espíritus demoníacos murmuran. Y si no fuera de esta manera, nosotros no viéramos tantas evidencias que hay en las escrituras de que le llegaba lepra a la persona que murmuraba. Por lo pronto, esto es un acto totalmente demoníaco. Y cuando nosotros usamos nuestra boca para murmurar, estamos brindando cultos a los demonios. Porque cuando tú haces, vamos a ponerlo más simple. Cuando usted adora a Dios, ¿qué usted está haciendo? Cosa que el Espíritu le motiva a hacer. Cuando usted alaba a Dios, ¿qué usted está haciendo? Cosa que el Espíritu Santo le motiva a hacer. Cuando usted tiene una intimidad con Dios porque usted necesita estar cerca de Dios, ¿qué usted está haciendo? Está manifestando fruto del Espíritu de Dios. Pero cuando usted murmura, usted está dando evidencia de obedecer a los espíritus demoníacos. Dígame si no estoy claro en esto. ¿Le cae el 20? Cuando el apóstol Pablo habla de que no es el pararse frente a una estatua, es nuestros actos lo que son. Así como nosotros tenemos actos para Dios,
son dirigidos por el Espíritu Santo, porque todo lo que nosotros hacemos es porque el Espíritu Santo nos motiva a hacerlo. Y también, si nosotros hacemos cosas que son motivadas por los demonios, el culto de Dios viene por aquí y el culto para Satán y sus demonios viene por aquí. Y estamos muy equivocados si nosotros creemos que es el estar arrodillado ante una estatua o el estar haciendo actos de brujería o ese tipo de cosas. Nuestras vidas rinden culto a los satánicos. Y seguimos con pruebas. 3 pecados. Los 3 pecados habían llevado a los israelitas a actuar en contra de los planes de Dios. Y esto no es una buena idea, ya que si Dios mete la hoz o envía fuego a sus enemigos, mejor es que nosotros no nos encontremos dentro de los enemigos. Los 3 ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 32, yo estoy con Pablo. En Éxodo, capítulo 32, en el verso 4, dice que habían preparado el becerro de oro diciendo, este es tu Dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto. Más tarde nosotros encontramos que comenzaron a prostituirse con las hijas de Moab y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Finalmente nosotros encontramos en estas 3 ocasiones que murmuran en contra del líder elegido por Dios. Y aquí están todas estas citas bíblicas para que nosotros podamos tener evidencia de lo que se está diciendo. Consecuencias. Por el becerro de oro murieron más de 3,000 personas. Por la fornicación murieron 23,000 personas en un solo día por un acto sexual. Y por murmurar, en un solo día murieron, yo lo sumé aquí, 14,950 personas. ¿Por qué? Porque el verso bíblico dice que murieron 14,700, pero también se añaden los 250 que habían muerto con Coré en la rebelión en contra de Moisés y Aarón. Casi 15,000 personas murieron por la murmuración. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios cataloga lo que es la murmuración. Que si nosotros creemos que eso es algo liviano y que eso es algo ligero, nada más tenemos que ir al Antiguo Testamento para darnos cuenta cómo Dios reaccionaba cuando el pueblo hacía esas cosas. Y si nosotros decimos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Dios no cambia, entonces ¿cómo nosotros podemos caer en los mismos pecados que cayó el pueblo hebreo, los israelitas, sin tener temblor en el corazón de ver cuál es la reacción de Dios por nosotros hacerlo? Yo leía un salmo en estos días, no recuerdo cuál era, y el salmo dice que Dios pusiera puertas en mis labios, porque el salmista sabía lo delicado que es abrir la boca negativamente acerca de una persona. Y yo creo que ese es el pecado de los más recurrentes que hay, porque nosotros pudiéramos decir que no estamos aquí, que nosotros no estamos construyendo becerros de oro y que nosotros no estamos construyendo estatuas, ni mucho menos. Y pudiéramos decir que a lo mejor no estamos aquí tampoco, dentro de los 23,000. Pero ¿y qué es de esto aquí? Entonces, el apóstol Pablo es bien específico con esto. Yo creo que estos números nos queden marcados a nosotros y de que estas cosas, de estas consecuencias fueron por idolatría a dioses que no eran físicos, pero nuestra participación era adoración a demonios por lo que hacían. Dice Pablo, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Primera Iglesia Bautista de Alentar. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en este tiempo. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Por lo pronto, nosotros sentir que tenemos excusa de abrir nuestra boca para decir todo lo que salga de ella, aquí nosotros tenemos el ejemplo, como dice el apóstol. Estas cosas se escribieron para que nosotros en nuestro tiempo seamos
tengamos evidencia de cuáles son las consecuencias. Y por ejemplo, una de las cosas que Moisés dice, y también Amós, que estoy estudiando Amós, es que el pueblo dice, ay, Dios no va a hacer nada. Ay, y poniendo como que Dios es demasiado lento para él aplicar todas esas cosas que dicen en la Biblia. Mire, mi amado hermano, el que opina de esa manera realmente es blasfemia, herejía y no conoce el Dios que le está sirviendo. Porque Dios sigue teniendo el mismo poder que tenía en la antigüedad. Si no, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. ¿Estamos o no estamos? La persona que quiere participar en el banquete celestial con Jesucristo no puede participar en el banquete de los demonios. Que no seamos nosotras la generación de la que Pablo dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos que quedaron tendidos en el desierto. Eso está crítico. Muy crítico. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Opiniones? Pastora, Sí. en este caso, él está diciendo ahí que es murmurar. Porque murmurar, yo creo que es levantar calumnia contra el hermano, ¿no? Mira, murmurar es hasta un acto que sea real y tú se lo estés contando a otro. Sí, pero por ejemplo, esta muchacha me llamó, yo estaba trabajando, ella está desesperada. Oh, no, porque nosotros no sabemos quién es Julie y realmente Julie. Angie. Nosotros Y no esta muchacha, no ella sabemos. me dice, yo necesito que me ayuden a orar. Y yo no me acordaba de eso, pero orando me acordé de eso. Sí, pero nosotros, por ejemplo, no la conocemos a ella, nosotros no conocemos a la suegra, gracias a Dios. No, lo que estamos orando. Nosotros no conocemos lo que está pasando por allá. Ya la intención tuya no fue murmurar, la intención tuya es interceder, porque a mí me tocó eso también. Ahora, bien, Liliana y Fernando tuvieron una situación. ¿Cuál situación pasó? Liliana y Fernando, perdóneme. Ah, ya me perdonó. Fernando le fue infiel a la hermana Liliana. Usted me dio permiso. Una teenager. Bueno, él está añadiendo con una teenager. Oiga, Liliana está diciendo en la finalización de la historia, amaneció muerto. Bien. Liliana le es infiel, Fernando le es infiel a Liliana. Eso es para que nosotros aprendamos a ver lo que es la murmuración. Es cierto, él le fue infiel. Pero tú agarras a Blanca y tú le dices, Blanca, ay, Liliana está sufriendo muchísimo, Fernando le fue infiel. Blanca no lo sabía. Pero ya lo sabe. Entonces, ¿qué tú añadiste a eso? ¿Cómo tú ayudaste en eso? Y yo sé que no es la primera vez. Y ahí le van subiendo. Ajá. Entonces, por ejemplo, Blanca hace 10 años escuchó que Fernando miró a una muchacha. Ese es el momento preciso para Blanca decirte, ah, yo sabía que en eso iba a quedar porque hace 10 años yo lo vi mirando a una muchacha de una manera inapropiada. Entonces, ¿qué tú ganaste con eso? Nada. Lo que tú hiciste fue que algo doloroso para esta familia, tú estás haciendo que el dolor sea como una bomba. Hay que ser discreto. Yo he tenido muchos problemas en la iglesia por eso, por querer ser un pastor discreto. Porque a la gente le gusta saber. A la gente le gustan los detalles. Y yo, la verdad es que odio eso. Y nunca me van a hacer cambiar. Odio eso. ¿Por qué? Porque si el problema es con Fernando y Liliana, yo no tengo por qué darte explicaciones a ti. No. Y que esto me carga a mí, yo no quiero ni saberlo. Pero entonces, hay una información que a ti te llegó. Trata de que se sepa por otro lado, pero no por tu boca. De esa manera tú te estás cuidando para Dios. Trata de que cuando otro... Hay cosas que yo las sé
y vienen y me la dicen y yo ni siquiera le digo, ay sí, yo lo sabía. Yo me quedo como que yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que tener una ética de discreción para no caer en esos pecados. Alejarse de eso completamente. Y por ejemplo, tú en tu casa, cuando se esté hablando de otra persona, tú tienes que cuidar el altar de tu casa y no permitirlo. ¡Ey! Esas son conversaciones que a nosotros no nos incumbe. Aquí se cayó esto, aquí se acabó esto. O que alguien venga, hoy mismo alguien me llamó, ay, es que usted sabe que es así. Ese usted sabe que es así era, para que yo abriera la puerta y yo dijera, sí, no, dejemos eso ahí. Ya, eso no hay que estar hablando más del asunto, ya, cada quien que sea como sea, pero eso no son asuntos de nosotros. Le corté a la persona que me estaba diciendo eso. Entonces, nosotros debemos de aprender a ser inteligentes, oye, para hacer un cerco alrededor de nosotros de protección, para no caer en eso, de hacerle culto a los demonios. Si no, caemos en esto. Muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto por esos pecados. Cuidado. No voy a entrar mucho en este versículo porque ese es mi prédica del domingo. El Señor vio todo eso y se alejó de ti. Y dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan. Pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Este puritano de este versículo, por ejemplo, él dice, muchas veces pasa entre los hijos de Dios que el Señor ve que envueltos por su paz y consuelo se creen autosuficientes, se envanecen volviéndose superficiales y jactanciosos, entonces Él se aparta de ellos. Bueno, ya. Él se aparta y ellos pierden la paz. Son consecuencias de Dios dejar solo a su pueblo. Y Él lo hace justamente, eso es como terrorista, porque ese es ruido. ¿Sí? Él lo hace y el domingo en la prédica voy a extenderme hablando de este tema. Ay, verso 22. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles, pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba. ¡Wow! Esas son palabras duras. Devora la tierra y todos sus cultivos. La economía se la echa a perder a la gente. Eso es Dios. El domingo cuando yo estaba predicando, yo cité a Amós, cuando Amós dice que si Dios, como una pregunta retórica, él dice como que si la desgracia llega, que si no es él que la provoca. Hay mucha gente que se cree que no, que Dios no provoca para que las cosas mal sucedan, para que sucedan mal. Déjame arreglar el término. Que provoca que cosas sucedan mal. Y es con propósito. Yo he visto gente que han venido a los pies de Cristo solo porque han tenido una situación bien trágica. Y hay personas que no salen de una. ¿Tú sabes por qué? Porque si Dios les resuelve el problema, adiós, goodbye. No lo volvemos a ver. Yo quiero que ustedes sepan que las condiciones acomodadas económicamente son el enemigo número uno del creyente, porque su confianza la deposita todo en eso. Yo quiero que usted sepa que uno tiene que hacerse un análisis con el dinero para ver qué representa el dinero en la vida de uno. Esto no es tan sencillo como se ve. Uno de los apegamientos más grandes que el ser humano tiene es a lo material. Y eso es un examen, mire, que casi siempre uno se queda quemado ahí con el dinero y con Dios. Entonces, una de las cosas que a mí me trabajan es
que todo lo que nosotros tenemos proviene de la mano generosa de Dios, todo. Por ejemplo, con toda esa gente pobre que nosotros vamos a trabajar en Honduras, ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Digan, por ejemplo. Nosotros lo que hemos tenido es oportunidad de estar en un país rico. Y Dios nos ha bendecido por eso. Y ellos no han podido llegar hasta aquí. A lo mejor son tan inteligentes como cualquiera de nosotros. Sin embargo, nosotros separamos nuestro trabajo, nuestro dinero con las cosas de Dios, cuando es Dios quien provee todo y lo puede quitar todo en un minuto. Muy bueno cuando uno tiene depresión y irse de vacaciones porque tiene con qué pagarla. Es muy bueno pasar las depresiones en una tienda comprando, porque así es que a mí se me va la depresión gastando. Entonces, cuando las depresiones se manejan gastando, se manejan viajando, ¿cuál es la alternativa si somos salvos? Dios nos tiene que quitar todo para que nosotros tengamos que buscar refugio en Él. Porque ¿qué vamos a hacer? Dígame. Si no nos quitan el juguetico que tenemos, ¿cómo usted aquieta un muchacho que está todo el día molestando y con un juguetico y molestando? Dígame, ¿cómo usted lo castiga? Yo le quitaba el juguete y lo ponía de castigo. Y si eso soy yo, que crío mal y no amo como Dios ama, imagínense cómo lo hará Dios por amor. Dice él en el castigo, porque lo abandonaron, engordaron, se llenaron de dinero y tenían una vida. Por ejemplo, tengo que citar mucho a Amós porque lo estoy estudiando, el libro de Amós. En el libro de Amós, eso es un libro, le llaman el profeta de la justicia. Y Amós enfatiza grandemente a que, oigan bien, cuando Amós profetizó, el pueblo estaba rico, Israel o el reino del norte, que era realmente a quien él le profetizó. Esta gente estaban en abundancia, como estamos nosotros aquí en América. Las mujeres vestían bien, porque como dije en las clases pasadas, las mujeres que estaban gordas eran las mujeres que estaban bien económicamente. Y él las insulta y les dice, vacas de Basán, parecen vacas. Y él las insulta de esa manera porque son injustas con los pobres y a ellos no les importa hacerle justicia al pobre. Entonces Dios les dice a ellos, miren, a mí no me celebren fiesta, a mí no me canten, es abominación para mí, los signos que ustedes me cantan, mira, son abominaciones para mí. Y yo me imagino, tenían instrumentos, estaban en paz, tenían mucho dinero. Y él le decía, las ofrendas que ustedes le llevan a los altares que ustedes tienen cada 3 días, ¿ustedes se creen que yo no lo veo? Entonces, estaban bien económicamente. Sin embargo, todas estas calamidades le llegaron a ellos estando bien, teniendo abundancia, porque en la abundancia es muy peligroso servir a Dios. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Los debilitaré con hambre, con alta fiebre, con enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de las bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. Por fuera la espada los matará, por dentro el terror los carcomerá. Tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. Los habría aniquilado por completo, había borrado hasta el recuerdo de ellos, pero temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir, nuestro poder ha triunfado, el Señor no tuvo nada que ver con eso. Óyame, todavía la mano misericordiosa de Dios. No lo destruí por completo, porque yo no quiero que los que son de afuera digan, wow, pero ¿y qué clase de Dios es el que ustedes le sirven? Lo aniquiló a todos. Pero Israel es una nación insensata. Su gente es necia, sin entendimiento. Ay, si fueran sabios y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. ¿Cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido. A menos que el Señor se los hubiera entregado.
Pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta. Dios había dado tantas evidencias de que estaba con los israelitas, que por todas partes, como le dijo Raá, cuando Josué fue, los espías fueron, y dijo, nosotros hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho con ustedes, y nosotros todos tenemos temor por el poder que tiene Dios al que ustedes les sirven. Oigan, cuando una persona es fiel a Dios, no externamente, internamente, y es testimonio delante de todos de que es una persona íntegra del Señor, y a esa persona le hacen algo, todo el mundo afuera dice, ay, se metieron con un hijo o con una hija de Dios. Wow. La Biblia dice que Dios no se va a quedar callado, ni Dios se va a quedar tranquilo con lo que le hicieron a su hijo o con lo que le hicieron a su hija. Eso es lo que él dice aquí. Los hijos insensatos, como él los llama, el pueblo carecía de dos cualidades básicas, el amor y la lealtad. Está bueno, Mario. Ganaban guerras con pocos soldados y perdían guerras con muchos soldados. Nunca le pasó por la cabeza quién estaba detrás de todo. A nosotros no va bien y creemos que es por nuestros méritos. Lo que hacemos prospera y creemos que es porque hay una gracia innata en nosotros. Las cosas nos salen bien. Y lo que aquel duró 10 años haciéndolo, en 2 años lo hice yo. Inmediatamente lo que el pensamiento dice es que yo soy mejor. Y no podemos darle la gloria a Dios de que es Él quien nos hizo avanzar más que otra persona. ¿Qué cosa? ¿Cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados, eso es el versículo 30 en la traducción del lenguaje actual, ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Si yo no cuidara de ustedes, ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. Esa actitud humilde es la que tiene que haber en nosotros. De darle la gloria a Dios por todo lo que en nuestras manos prospera. Porque es que su promesa es esa. Entonces, evidencias. Aquí nosotros tenemos, el rey Ezequías tenía una guerra con los asirios. Y ellos se pararon, habían derrotado todos los imperios que estaban. Y fueron en su propio idioma para emprender temor al pueblo de Israel. Y le decía, a ustedes no lo va a librar nadie, prepárense, porque esta batalla nosotros se la vamos a ganar a ustedes. Y dice la Biblia que Ezequías tuvo gran temor porque los soldados asirios eran mucho más que ellos. Y ellos no tenían las herramientas para ir. Dice que Ezequías estaba triste. Y Dios le dijo, ve a la guerra que yo te voy a dar la victoria. Y dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 37, que esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató un ángel a 185,000 soldados. Y cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron en la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes y el pueblo de Israel no hizo nada. Dios con su poder hizo eso. Y el domingo yo estuve hablando de que cuando el pueblo hebreo iba camino a Canaán y ellos estaban en el mar de los juncos, que así es que realmente se llama, pero le dicen el mar rojo también. Cuando estaban aquí, que venía el faraón con todos sus carros a caballos, dice que el ángel del Señor que estaba de frente se puso en la retaguardia de ellos y que hubo una densa oscuridad para confundir al ejército de los
el ángel del Señor, uno solito. Y dice que que los caballos comenzaron a dislocarse, las ruedas de los caballos comenzaron a dislocarse. Y ellos mismos dijeron, el Dios de los hebreos está peleando a su favor. Y ni uno solo de ellos perdió la batalla. Ni uno solo de ellos cayó muerto, porque Dios se encargó de confundir al ejército egipcio para que no tocaran a su pueblo. Entonces, no es con la mucha fuerza. Él dice claramente que nosotros que no confiemos en caballos, que no confiemos en los que tienen mucha, cuando se hablaba de término de guerra, que no confiáramos en carros, que no confiáramos en caballos, que es un símbolo de poder en la antigüedad, que confiaran en Él. Nosotros tenemos la historia de Gedeón, donde se tenían que enfrentar a unos martirizadores, y Dios, para poder tener la victoria de un gran ejército, dijo, son 300 nada más los que van a ir a pelear con ese ejército. El mismo David cuando... Era una locura. Cuando Goliat le dijo, tú vienes contra mí con espada de caballo. David con Goliat también. O sea, esto no es cuestión de lo mucho que uno se crea de la seguridad que uno tenga. Dios quiere que nosotros tengamos dependencia de Él. Otros recursos, aparte de Dios, Israel había sido engañado por fuerzas demoníacas que le inducían a pensar que otras deidades podían destruir a sus enemigos. Y no se habían dado cuenta de que el peor enemigo de Israel estaba dentro internamente, que estaba con ellos, que era la idolatría. Y su dependencia a dioses paganos era el enemigo secreto, no los invasores militares. La dependencia que uno tiene de la seguridad es el enemigo número 1 en nuestra vida. Los recursos que uno cree que tiene. Si esto me funciona mal, yo me voy por este otro camino. ¿Cuántos de ustedes no han hecho una película en su vida de si no me funciona esto, bueno, hago esto y el otro? Los recursos de uno. O hago esto y cuando estoy metido hasta aquí, entonces clamo al Señor. Sí. Pero que usualmente, Fernando, uno tiene una dependencia de uno mismo para resolver sus problemas. Y después, como dice Fernando, entonces como no hay nada y todo me salió mal, déjame yo buscar a Dios. Sus dioses inútiles les habían dejado en la estaca porque nunca habían pensado seriamente en su origen diabólico, su impotencia moral, su naturaleza maligna o su potencia destructiva. Aquí le estoy citando los versículos de donde se sacaron estas cosas que se están declarando aquí. Versículos del 32 al 33. Ellos son como la gente de Sodoma y Gomorra, eso es Dios acusando. Son como los malos viñedos que solo dan uvas amargas. Hasta el vino que producen parecen veneno de serpiente. Es un lenguaje que utiliza Moisés ahí. ¡Wow! Que si ahora mismo, por ejemplo, en un púlpito uno habla de esa manera, se paran y se van. Y dicen que uno está utilizando un lenguaje demasiado fuerte. Erin no va a tener nada que decir mañana porque no está escuchando la clase del día de hoy. Bien. Todos los atajos conducen al infierno. Todos los atajos conducen al infierno. Todas las formas de autosatisfacción que ignoran a Dios no solo son insatisfactorias, sino que en última instancia son venenosas. Sí, mijo. ¿Qué es atajos? Atajos de Shortcuts, ok. Exacto. Escuchen esto. Las bendiciones del diablo las bendiciones del diablo son maldiciones encubiertas. Todo te lo pintan lindo. Todo va a salir bien. Y no hay problemas. Ese pueblo había cambiado la sangre de la uva por racimos muy amargos. Pero Dios tiene su propia manera de llevar a sus hijos infieles al lugar
del arrepentimiento, el perdón y la esperanza, porque hasta ahora todo lo que nosotros hemos escuchado, que conste, me entregaron la clase a las 20, terminaron temprano, y yo también voy a tener que terminar temprano porque mi clase dura 1 hora. Lo bueno es que nosotros escuchamos a Dios diciendo esto y que le voy a hacer esto y que le voy a hacer el otro. Y cuando Él termina, viene con esa frase de amor que derrite. Como, pero mis hijos, si me hacen caso, yo cambio mi manera de pensar. Yo lo que quiero es que le vaya bien. Yo quiero que ustedes me hagan caso. Porque ese camino es un camino que de perdición, eso es un camino que no lo da. Todos los caminos que lo alejen de mí son caminos para que le vayan mal. Por eso es que dicen mucho que no hay problema, Dios es amor. Sí, pero fuego consumidor también. Fuego consumidor. Sus hijos no aman, pero Dios sigue amándolos. Ellos son desobedientes, pero Él sigue siendo fiel, reafirmando su nombre del pacto, su naturaleza como el gran yo soy. Ellos son inconstantes, pero Él actúa soberanamente con una sabiduría perfecta. Él sabe cuál es el momento idóneo para intervenir y salvar. Sus planes están guardados consigo y sellados en tesoro. Todo eso lo dice la misma carta de Moisés. Hay 4 fases donde Dios revela su misericordia en esta carta. Después de tanto reproche y de tanto que tú hiciste y que te voy a castigar y que te voy a castigar. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos creemos que cuando somos corregidos nos están haciendo daño. Si Dios lo hace no hay problema, pero que no lo corrige el pastor. Porque ya ahí tenemos problemas, pastor. Sin embargo, en esta carta, en este canto, nosotros vemos 4 manifestaciones de la misericordia de Dios. Y una de ellas es cuando Dios nos revela el pecado. Yo en lo particular les confieso que así como David dice que escudriñe mi corazón para que me muestre qué es lo que hay en él, yo cuando le oro al Señor en persona le digo, Señor, este corazón que es un traicionero, que todo lo que me dices para mal, ayúdame, Padre, y dame entendimiento, porque mi corazón es malo. Y los consejos que me da, todos son malos. Yo necesito los consejos que vengan del cielo. Entonces, ¿cómo yo voy a agradar a Dios si yo no tengo una revelación del pecado? ¿Cómo? Yo lloro cuando Dios a mí me ministra y me dice, mira, tú estás mal ahí. Y yo lloro, pero ¿usted sabe por qué yo lloro? De alegría. Porque el libro de los Hebreos me dice a mí que Dios al que ama disciplina, pero al que no es su hijo lo mira de lejos. Y yo no quiero que eso pase en mi vida. Es un espíritu de orgullo, de altivez y de arrogancia. Ahora, la manera como Dios me habla a mí es una manera que me rompe el corazón. No es una manera que me maltrata cuando habla conmigo. Entonces, una de esas formas lo encontramos del 34 al 38, donde Dios manifiesta nuestro pecado. Número 2, promete nuestra liberación después de... Porque tú puedes tomar una decisión cuando a ti te dicen que tú estás en pecado. Y la decisión que tú puedes tomar es, ok, como lo hizo Elí. A Elí le dijeron que él estaba mal porque estaba consintiendo demasiado a sus hijos. Y que la generación de él no iba a seguir en el sacerdocio. ¿Y qué dijo Elí? Bueno, si él lo dijo. No. La actitud, como decía Gabriela ahorita, cuando propuso la oración de la unidad, es que yo sea el primero. Por ejemplo, mi oración, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando yo le oro al Señor, venga tu reino, y que así como los ángeles son rápidos para hacer tu voluntad, que de todos los hombres yo sea la primera en obedecerte. La Biblia dice que los ángeles, aún no acaba Dios de dar la orden, y ellos inmediatamente salen a hacer lo que Dios les dice que tienen que hacer. Entonces,
que nosotros tengamos esa actitud de que si vemos, por ejemplo, que no hay unidad, yo trabajo en esa unidad. Yo trabajo en esa unidad. Yo sea la primera. Y que esa petición yo la haga realidad en mí. Y que esa petición yo haga que yo sea la que abra la puerta para que Dios siga actuando. Y que por mí no hayan cuentas pendientes, sino que yo sea rápida para hacer eso. El punto 3, en el versículo 43, Dios revela su misericordia porque inspira que le alabemos. 4, Dios revela su misericordia porque nos garantiza el perdón en el versículo 43. Aquí tienen ustedes mucho material para estudiar solo eso. No solamente aquí, porque si se quedó aquí, Dios garantiza nuestro perdón. Y esto es al final de la carta, después de decir que va a poner al cielo y a la tierra por testigo y que le voy a hacer esto y que le voy a hacer el otro porque ustedes se olvidaron de mí. Entonces, en estos del 32 al 43, que aunque el pueblo es duro y ha roto su promesa, el Señor no incumplirá su promesa. Su mano alzada da testimonio a la tierra y a los cielos de que su juramento es fiel. Y Él dice, tan cierto como que yo vivo para siempre, que su perdón está asegurado. El cántico descubre el pecado humano para que Dios pueda encubrirlo. La revelación es un elemento esencial para la expiación. Y esto, mire, lo puse en amarillito para que nos lo grabáramos. Nuestros pecados son audibles en el cielo. ¿Qué significa eso? Que por más en secreto que se haga, en el cielo se hace un escándalo. Nosotros lo hacemos calladito, pero en el cielo hay trompeta anunciando que nosotros hicimos las cosas. Para que no nos creamos. Extraordinarias formas literarias para que el pueblo se arrepienta. Por ejemplo, da la orden cuando dice, escuchen. Da una exhortación cuando habla de goteará mi enseñanza. La ilustra, eso fue la clase pasada, con lluvia, con rocío, con llovizna, con gramas, con hierbas. Hace una declaración de que Él es la roca. Hace una invitación que pregúntale a tu padre y Él te lo declarará. Hace una descripción del desierto, del yermo, del águila. Hace una acusación, te has engordado, te olvidaste de la roca. Y hace una advertencia de que yo voy a hacer. Y hay una interrogación. ¿Así pagan? ¿Dónde están sus dioses? En todos esos versículos que está ahí, Dios hace lo mismo. Y para finalizar el canto no finaliza con el pecado humano, sino con la gracia de Dios, con la gracia divina. Muestra que es poderoso, que es compasivo, que es confiable, que está vivo, que es eterno para siempre y que es soberano y que Él hará. Con semejante Dios, los israelitas pueden entrar en Canaán después que Moisés ha leído este canto o ha escrito este canto, y aún entrarán sin Moisés, sabiendo con seguridad que el Señor que ha formulado tales promesas es más que suficiente para satisfacer todas las necesidades futuras. Que Dios también nos ayude a nosotros con este precioso, yo no sé a ustedes, pero a mí este precioso y hermoso cántico, y que nosotros podamos ver la mano misericordiosa de Dios y sobre todo el darnos cuenta de que Dios siempre termina con una invitación al arrepentimiento. Siempre termina diciéndonos, pero yo puedo cambiar mis decretos si tú te arrepientes y te vuelves a mí.
Así que damos gracias al Señor por este cántico. Ya terminamos el capítulo, no lo terminamos, la semana que viene vamos a continuar con la muerte de Moisés para cerrar este capítulo 32. Ya casi estamos terminando Deuteronomio y vamos a orar para darle gracias al Señor.